y por definición lo que son dos polígonos son semejantes si sus ángulos son semejantes, ¿sí? Y también si sus lados son congruentes. Por decir, este ángulo de aquí le vamos a llamar, no sé, alfa. Y aunque tenga un triángulo un poquito más pequeño, si este ángulo es semejante a este, aquí le vamos a poner alfa prima. Alfa prima quiere decir que son semejantes. Este es semejante a este. Ese es un criterio que debe de cumplir. Si este ángulo es semejante a este, por lo tanto la congruencia se cumple. Ahora, también se tiene que cumplir, por decir, que este lado se llame A y este A'. Tiene que tener una congruencia entre este lado y este lado. Me van a decir, pero este triángulo es un poquito más pequeño, ¿sí? Inclusive hasta puede estar girado, pero hay cierta similitud entre el lado que tenemos aquí y este lado de acá. ¿Vamos bien? Y se deben de cumplir tres criterios. El criterio lado, 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 es decir, cuando este lado y este lado se parecen, este lado y este lado se parecen, por lógica puedes encontrar uno de cualquiera de estos lados. Ese es el criterio lado, lado, lado. Tenemos el criterio lado, ángulo, lado, el cual nos dice que podemos tener dos triángulos, uno más pequeño que otro, ¿sí? Pero supongamos que este ángulo de aquí, al cual le voy a llamar alfa, este lado le voy a llamar A, este B y este C, y este pongámosle que es A', este B', y digamos que este lado no lo conozco. Si cumplimos el criterio lado, ángulo, lado, es decir, que este lado y este lado se parezcan a este y a este otro, pero que entre ellos haya un ángulo que se parezca, esa congruencia se cumple. Yo tengo un triángulo más pequeño, pero si los ángulos, que me voy a permitir decir alfa, beta y gamma, se parecen a estos ángulos de aquí, puedo calcular cualquiera de ellos, ¿sí? Ahorita vamos a ver ejemplos. Supongamos que aquí tengo beta prima, alfa prima, y este no lo conozco. Bueno, al conocer este y este, puedo conocer estos dos, ¿sí? Porque se parecen. Ahora, sabemos que la suma de alfa, beta y gamma es igual a 180 grados. ¿Vamos bien? Ok. Un ejemplo para encontrar cualquier ángulo. Aquí tengo, por decir, 30 grados. Aquí tengo 100 grados. Y este ángulo de aquí no lo conozco. Entonces, 180 grados, la suma de 30 más 100 más el ángulo que no conozco, me va a dar 180 grados. Si hacemos un pequeño despeje para encontrar ese ángulo que le estamos llamando alfa, serían 180 grados menos 130 grados, a lo cual yo voy a encontrar que este vale 50 grados. ¿Puedo tener, no sé, este ángulo y conocer este lado y este lado? No. No es cualquier lado. Porque una de las reglas es que mi ángulo tiene que estar comprendido entre dos lados que me hagan un ángulo. Recordemos un poquito de lo que es la definición de ángulo. La definición de ángulo es aquella que en un punto dado tengo un vértice que está formado por dos rayos. Ustedes van a decir, ¿cómo que dos rayos? Sí, dos rayos, porque no podemos poner rectas. Una línea recta es infinita. Nosotros trabajamos con rectas numéricas, pero a las cuales son segmentos de recta, porque una recta, como les dije, es infinita.
nosotros son pequeños segmentos. Van a decir, bueno, pero aquí usted me está diciendo que son rayos. Sí, se le llaman rayos cuando tienen flechas. Es decir, tiene una dirección y tiene un sentido. El ángulo que conforma un punto en común para un rayo y otro rayo, a eso lo conocemos como ángulo. Por lo tanto, para que se cumpla el criterio de lado, ángulo, lado, tengo que tener este lado congruente con este para que me conforme un ángulo y entonces poder cumplir con el criterio de lado, ángulo, lado. Es decir, conozco este lado, supongamos que vale 30. Conozco este otro lado, supongamos que vale 50. ¿Sí? Entonces, estoy obligado a conocer este ángulo, digamos 25 grados. Yo conociendo estos dos lados y conociendo este ángulo, puedo conocer su ángulo de aquí y puedo hacer despejes para conocer alguno de los lados que me haga falta. ¿Vamos bien? Ok. Otro de los criterios también que conocemos es el de lado, lado, lado. Tú conociendo cualquiera de estos tres lados y conociendo los tres lados de este, podemos encontrar cualquiera de los lados de este otro triángulo o viceversa. Conocer todos los lados de aquí y algún lado de acá que no lo conozca, haciendo despejes, los puedo conocer. Igual pasa con el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Es decir, puedo conocer los tres ángulos de un triángulo y no conocer quizás uno o dos ángulos del otro triángulo. Y teniendo todos mis ángulos, por medio de despejes, nosotros podemos conocer ese ángulo. Ahorita vamos a hacer ejercicio. Ok, ahorita vamos a hacer un pequeño problemita de congruencia, en la cual vamos a conocer o vamos a utilizar el criterio de lado, lado, lado. Tengo un pequeño triángulo contra un triángulo un poquito más grande y vamos a utilizar aquí punto decimal, que a muchos se les complica, pero bueno, teniendo una calculadora, pues, la vida es fácil, ¿no? ¿Sí ven? Con el celular. Con el celular, ¿no? Bien, respetando lo que es el criterio de lado, 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 vamos a hacer lo siguiente. El lado AB va a estar dividido entre el lado A', B', esto de aquí contra esto de aquí, ¿sale? Y digamos que este lado no lo voy a conocer, lo tengo que calcular, ¿sale? Utilizando nuestros criterios, bueno, yo tengo que igualar este lado con este lado y este lado con este lado. Entonces voy a escribir aquí BC, que es el segmento entre B', C', que es este lado. Nunca voy a poner, por ejemplo, este lado contra este lado porque no sería una congruencia. Tengo que utilizar los lados correspondientes. Y esto también va a ser igual a escribir A y C, que es el segmento de aquí abajo de la base de nuestro triángulo, con el segmento A'C'. Esta de alguna manera es como nuestra fórmula, nuestra receta de cocina. Tú conoces el segmento AB, que en este caso da 3, lo escribes aquí. Y después utilizas el segmento A'B', que también lo conoces, que es 1.18, y lo escribes aquí. ¿Sí? Pero vamos a tener que ver qué lado es el que no conozco, que viene siendo este. Entonces vamos a tener que tomar nuestra base del triángulo y escribirla aquí, igualarla. El segmento AC entre el segmento A'C'. Ojo con esto, siempre si empiezas con el triángulo de la izquierda, tienes que continuar con el triángulo de la izquierda. Es decir, si el segmento del triángulo de la izquierda lo puse arriba, no lo tengo que poner en este abajo,
porque sería un error. Si yo empecé con el segmento o el triángulo más grande, poniéndolo arriba, el siguiente dato que tenga, lo tengo que poner arriba del triángulo grande, no del pequeño. Bien, ya tengo 3 entre 1.18 y de antemano sé que AC vale 4.3. Lo escribo aquí. 4.3 entre el segmento que no conozco, A'C'. ¿Sabe? Bien. Por eso les decía que aquí teníamos que hacer un pequeño despeje. Es decir, este lado es el que no conozco y lo quiero conocer. En la primaria nosotros nos enseñaron a utilizar el producto cruzado. A ver, profesor, ¿qué es eso? No es otra cosa más que cruzar las líneas y multiplicar. Hacer una multiplicación con productos cruzados. AC va a estar afectado o multiplicado por 3, entonces lo escribo aquí, 3 por A'C'. Siempre lo tengo que poner del lado izquierdo porque el AC es mi incógnita, es decir, es el lado que no conozco. Y después hago el producto cruzado y lo indico aquí, 4.3 por 1.18. Ahí está. Entonces, con una calculadora vamos a multiplicar 4.3 por 1.18. Esto es si en el examen te lo permite, claro. Y eso me da 5.074. Si no te lo permite, no te preocupes, lo haces manual. Si no damos la prueba, sí ya. Bien, y esto es igual a 3 veces el lado A'C'. Y aquí, como toda ecuación de primer grado, vamos a despejar AC. Este 3 está junto a AC', lo cual quiere decir que está multiplicando. Lo contrario de multiplicar es dividir. Por lo tanto, escribo AC' 5.074, que fue mi respuesta, entre 3. Y así voy a conocer ese segmento. Entonces dividimos entre 3. Y eso me da 1.69, que es lo que antes de que yo lo borrara tenían aquí. X igual a 1.69. Y así concluye este programa.